Supuestamente estoy en vivo ya. Estoy transmitiendo en vivo, pero no hay espectadores. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Discúlpenme todo este atraso, pero ha sido un atraso tecnológico. Realmente yo nací en el año 67, así que todas estas cosas de la computación, el internet, el Facebook, las transmisiones en vivo, me han tomado un poco mayorcito, ¿no? Entonces, en la tarde de hoy vamos a hablar sobre un tema que ya veníamos desarrollando en las plataformas de YouTube, que es el tema de neuroanatomía funcional, específicamente para psicólogos en formación, ya psicólogos graduados, toda aquella persona que quiera conocer sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, sobre todo enfocados en asuntos de psicología. Vamos a esperar unos minutos para que se vayan conectando. No obstante, este video va a quedar grabado en nuestra plataforma, tanto en Facebook como la de YouTube. Entonces, unos minutos nada más y vamos a darle inicio a nuestra presentación. Bueno, en la noche de hoy vamos a hablar del sistema límbico. La primera parte de nuestra presentación va a ser sobre el sistema límbico, pero antes de ampliar sobre el sistema límbico, haremos un resumen sobre los aspectos que tienen que ver en las primeras conferencias, el tema 1 y el tema 2, que fueron temas que vimos el miércoles 5 y el miércoles 12 de octubre. En el tema 1 abordamos sobre las generalidades del sistema nervioso central, de lo que es sistema nervioso periférico, cómo se forma el sistema nervioso central y periférico, cómo es la maduración del sistema nervioso central, tanto en etapas prenatales como en etapas postnatales, las características del sistema nervioso central y periférico y la morfología. Y hablamos en el tema 2 de la corteza, del tálamo, de los ganglios basales, del tallo y sobre todo de los neurotransmisores y sus proyecciones a diferentes áreas. Bueno, para tratar de ser práctico, aquí tenemos un dibujo sobre lo que está en rojo, el sistema nervioso central. Este es el cerebro, esta es la médula y lo que está en azul es el sistema nervioso periférico. Aquí vemos a la izquierda la manera en que se conecta una neurona con otra, manda un impulso nervioso a través del axón y este impulso nervioso hace sinapsis con las neuronas, tanto a nivel del axón como a nivel de las dendritas o en el cuerpo también como tal de las neuronas. Entonces, podemos ver que la maduración del sistema nervioso central pasa por diferentes etapas. Existe una etapa prenatal que predomina la neurogénesis y la migración neuronal, y en la primera etapa la formación del tubo neural que se llama neurulación, y existe una etapa postnatal en la cual predominan la mielinización, la sinaptogénesis, que es la formación de nuevas sinapsis, la formación de nuevas axones, que es la axonogénesis, y la muerte celular programada, que tiene una utilidad importante. Entonces, por ejemplo, para que veamos la maduración del sistema nervioso central, podemos ver una resonancia de un recién nacido, qué tamaño tiene el cerebro y cómo va creciendo al año y a los 2 años. Por ejemplo, en el recién nacido la circunferencia cefálica es de 34 centímetros, al año tiene 43 y a los 2 años tiene 46 o 47 centímetros, creciendo en el primer año un 70% y en el segundo año un 80%. Para hablar de maduración del sistema nervioso central, vemos cómo
la sustancia gris va madurando de las partes más posteriores a las partes más anteriores. Aquí vemos resonancia magnética funcional de niños de 7 años hasta 13 años y cómo su cerebro en la parte de la sustancia gris se va madurando, convirtiéndose en rosadito de las partes más posteriores a las partes más anteriores. Y recuerden que las partes más anteriores de nuestro cerebro tiene lo que se llama corteza prefrontal, que es un área que tiene que ver mucho con la conducta y el comportamiento de los individuos. Es decir, como señalamos aquí, es de las partes más anteriores, de las partes más posteriores a las partes más anteriores. Pero esto es corteza o sustancia gris. ¿Cómo sucede en la sustancia blanca? Por ejemplo, están los gráficos de la izquierda de sustancia gris y los de la derecha son de sustancia blanca. La maduración de la sustancia blanca va progresivamente aumentando la maduración en el transcurso de los años y llega a madurar totalmente nuestro cerebro alrededor de los 25 años. Por lo tanto, hablar de que una persona a los 17 o 15 años está madura totalmente, puede que esté madura la sustancia gris, pero no aún la sustancia blanca como tal. Aquí vemos la sinapsis, que es la conexión de un nervio con otro, de una neurona con otra, que tiene un área donde esta área que está aquí, donde tiene unas vesículas que tienen un neurotransmisor y se conectan unos con otros, provocando un efecto en la neurona anterior. Esta es la transmisión química, que es a través de neurotransmisores, pero también puede haber una transmisión eléctrica que es sin continuidad, es decir, la unión entre una neurona y otra. Entonces, así se transmite el impulso nervioso a través del axón y puede llegar a diferentes neuronas. Es decir, pasa un potencial de acción, una descarga eléctrica por aquí, por el axón, llega a estas, digamos, sinapsis, se conecta con otras neuronas, libera una sustancia neuroactiva y esta sustancia neuroactiva es el neurotransmisor o un neuromodulador y la otra neurona es capaz de captar esta sustancia neuroactiva y provocar un efecto. Esto sucede en milisegundos. Esto es algo muy rápido que conecta una neurona con otra en milisegundos como tal. Hablamos de las estructuras como hemisferios cerebrales, ganglios basales, hipotálamo y tálamo en la segunda conferencia como tal. Podemos ver aquí, por ejemplo, en un corte lateral de nuestro cerebro, donde se pueden observar diferentes áreas. Estos numeritos identifican lo que se llama las áreas de Brodmann, que cada una tiene una función determinada. En las partes más anteriores, nosotros señalamos un área que es muy importante, que del lóbulo frontal se llama la corteza prefrontal, que se divide en esta amarilla, que es la dorsolateral, esta azul, que es la orbitofrontal, y la verde que vimos en esta diapo, que es la ventromedial. Son áreas que tienen que ver con el comportamiento del ser humano, funciones ejecutivas, memoria de trabajo, y que son áreas que nos identifican como lo que son. Entonces, también podemos ver en nuestro cerebro diferentes tipos de corteza. Estas son las cortezas primarias como la motora, la sensitiva, la auditiva, que está aquí en rojito, la olfatoria y la visual. A estas áreas son primarias, son las áreas que tienen que ver con esa función como tal. Hay otras áreas que tienen que ver con esa función, que son un poco más extensas, que son las áreas secundarias como tal, que son estas, que la secundaria premotora, la secundaria visual y la secundaria auditiva. Pero estas son áreas de la corteza cerebral que tienen funciones específicas, pero hay otras áreas que combinan estas funciones que se llaman áreas de asociación. Y estas áreas de asociación están representadas aquí en amarillo. Bueno, pueden ser parietales, temporales y frontales, que son áreas que son más complejas y que hacen funciones más complejas en nuestro cerebro, asociando áreas primarias con áreas primarias de otras funcionalidades. Por ejemplo, asociando el olfato
con lo motor o lo sensitivo, asociando lo visual con lo motor, y son áreas más complejas en el funcionamiento como tal. Aquí vemos el lenguaje, que es un área muy importante de la cual hablaremos en la conferencia número 4. Y el lenguaje, podemos ver el área de Broca, que es un área de emisión del lenguaje, el área de Wernicke, que es un área de recepción del lenguaje como tal. En esta diapo queremos representar a un personaje histórico que se llama Phineas Gage. Recuerden que este personaje era un trabajador obrero de los ferrocarriles que por una mala manipulación de esta vara como tal explotó y le perforó el área prefrontal. Recuérdense, voy a virar para atrás para rememorar las áreas prefrontales. Esta área prefrontal la atravesó la barra de hierro y dejó a este individuo que podía hablar, podía entender, pero no era la misma persona. Inicialmente era una persona calmada, tranquila, una persona trabajadora, responsable, y producto de esta lesión que afectó su lóbulo prefrontal, es decir, la parte más frontal del cerebro, ya cambió su conducta y cambió su comportamiento totalmente, afectándolo seriamente su trabajo. Dejó de ser capataz, empezó a trabajar en el circo, tuvo conductas alcohólicas, es decir, tuvo un comportamiento totalmente diferente al anterior. Por lo tanto, hizo que esta parte prefrontal prestara atención de los neurocientíficos y evidenciaron los próximos años que tenía que ver mucho con el comportamiento del ser humano, que lo caracterizaba y lo diferenciaba una persona de otra por el funcionamiento adecuado de esa parte del cerebro. Entonces, podemos decir, por ejemplo, en esta diapo podemos ver esas áreas prefrontales como la ventromedial. Ventromedial es la parte más del medio, por decirlo de alguna manera, de la parte prefrontal. La orbitofrontal es la parte de abajo de la corteza prefrontal que está pegada a los ojos, por eso se llama orbitofrontal. Y la dorsolateral, que es la parte más lateral de la parte prefrontal. Cada una de esas áreas tienen que ver con una función, como por ejemplo la ventromedial tiene que ver con la motivación, la apatía, la espontaneidad. La orbitofrontal tiene que ver con la desinhibición o la impulsividad o la falta de responsabilidad cuando está lesionado. Y la dorsolateral tiene que ver con la planificación, la flexibilidad cognitiva y la creatividad y la memoria de trabajo. Por ejemplo, así se ven el resto de los lóbulos. El resto de los lóbulos se ven así. Es decir, esta es la parte, por ejemplo, de aquí para adelante es la parte frontal, este es el lóbulo parietal y este es el lóbulo temporal. El que está más en la parte de atrás de nuestro cerebro es el lóbulo occipital. Cada uno tiene un numerito, que eso significan las áreas de Broca. Por ejemplo, podemos decir que nuestro lóbulo frontal tiene que ver con la parte motora y tiene que ver con el comportamiento de los individuos. Nuestro lóbulo temporal tiene que ver con la audición, la escucha, el habla, el entender el lenguaje, y tiene que ver mucho con la memoria. Nuestro lóbulo parietal tiene que ver con la sensibilidad y nuestro lóbulo occipital con la función visual. Hay un lóbulo escondidito que tiene la capacidad de agrupar todas las partecitas de la corteza cerebral y es el lóbulo de la ínsula. Este que está pegadito aquí atrás une tanto la parte motora como la sensitiva como la visual en un solo lóbulo y tiene que ver mucho con las emociones. Lo veremos más adelante porque esta conferencia está enfocada en hablar del sistema límbico y las emociones de nuestro cerebro y vamos a ver las estructuras que tienen que ver con las emociones. Bueno, vimos en las clases anteriores el tálamo, que es una estructura que recibe toda la información sensitiva de nuestro cuerpo, tanto visual como el olfato, la audición, la sensibilidad, y la proyecta hacia la corteza. Hablamos también del hipotálamo, que es una estructura muy importante que está aquí en nuestro cerebro y que tiene que ver
con unas funciones hormonales, como las hormonas que vimos a continuación. Estas son la liberación de las hormonas, y tiene que ver también con el inicio de un sistema que se llama sistema nervioso autónomo, que veremos a continuación también algunas de las cosas que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Entonces, vimos los ganglios basales, que tienen que ver con la afectividad y tienen que ver con el movimiento, y vimos también el tallo cerebral, las estructuras del tallo cerebral, que se divide en tres: mesencéfalo, protuberancia y el puente como tal, que tienen funciones de los pares craneales, de un sistema que tiene que ver con la vigilia, y aquí se producen los neurotransmisores que van a proyectarse a diversas áreas de nuestro cerebro como tal. Entonces, estos son los neurotransmisores. A manera de recordatorio, vamos a hablar de la dopamina, que proyecta diferentes áreas. Vamos a hablar de la noradrenalina, que se produce en el locus cerúleo y también proyecta diversas áreas, y que tiene que ver con el inicio del sistema nervioso autónomo. Hablamos también de la acetilcolina, que no solamente se produce a nivel del tallo, sino también a nivel del núcleo basal. Tiene que ver con la memoria, aprendizaje. Y la serotonina, que tiene que ver con los ciclos de vigilia-sueño, y se produce a nivel de unos núcleos que se llaman núcleos del RAFE. A manera de recordatorio, podemos decir que cada uno de estos neurotransmisores tiene una función. Cuando uno habla de dopamina, habla de control motor y emociones. Cuando uno habla de noradrenalina, habla de atención, ciclo vigilia-sueño. Cuando habla de acetilcolina, piensa en el neurotransmisor de la unión del nervio con el músculo, y también el neurotransmisor del aprendizaje, de la memoria. Cuando habla de serotonina, habla de ciclo vigilia-sueño, pero también habla del neurotransmisor del estado de ánimo. Entonces, aquí les dejo una tablita resumen de cada una de las funciones, de la ubicación y de las funciones y de las enfermedades de nuestros neurotransmisores. Podemos hablar, por ejemplo, de la dopamina. Aquí se produce la dopamina a nivel de la sustancia nigra o en área tegmental ventral, se proyecta a diversas áreas y tiene que ver con la función motora, emociones, memoria y estado de ánimo. El daño de esta dopamina puede que provoque psicosis, esquizofrenia o la enfermedad de Parkinson como tal. Entonces, vemos la noradrenalina. Mire dónde se localiza la noradrenalina. Sus núcleos se proyectan a diversas áreas de nuestro cerebro. Este núcleo se llama locus coeruleus y tienen que ver con la función de la atención, estado de ánimo, alimentación, y es el inicio de lo que se llama sistema nervioso autónomo. Las enfermedades que se manifiestan producto de las alteraciones de este noradrenalina son los trastornos afectivos y los trastornos de la atención, pero también enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, que mucha relación guarda con los trastornos afectivos. Lo veremos a continuación, explicaremos algunos ejemplos como tal. La acetilcolina, bueno, ya este es un neurotransmisor que tiene que ver con, como hablamos, de la memoria, aprendizaje, motivaciones, pero también tiene que ver con funciones motoras, porque es el neurotransmisor de la unión del nervio con el músculo. Sus alteraciones pueden provocar enfermedad de Alzheimer, trastorno por déficit de atención con hiperactividad o una enfermedad que se llama miastenia gravis. Pero eso ya no es para psicólogos, es para neurólogos. Y por último, la serotonina, que se produce a nivel de los núcleos del RAFE, y es el inicio, ahí es el inicio y se proyecta hacia arriba y hacia abajo. Tiene que ver con el dolor, estado de ánimo, sueño. Sus alteraciones pueden provocar depresión como tal. Entonces, vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, que tanto hemos mencionado, sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo se origina a nivel del hipotálamo. Ahí, a nivel del hipotálamo, tienes, digamos, su centro de mando. Ahí proyecta hacia abajo, hacia dos nervios. Uno se llama simpático y el otro se llama parasimpático. Esto es como el yin y el yang, el blanco y el negro, el negativo y el positivo.
En este caso, el simpático es el positivo. El simpático tiene como neurotransmisores la acetilcolina y la noradrenalina. Primer neurotransmisor, porque son dos sinapsis. Y el parasimpático, la acetilcolina 2 veces. Por ejemplo, les voy a poner ejemplos de la vida diaria. El simpático es el neurotransmisor, digamos, el sistema que se activa en la alarma, en la alerta. Por ejemplo, dilata la pupila, contrae los músculos, aumenta la frecuencia cardíaca del corazón, aumenta la frecuencia respiratoria y provoca hiperventilación, contrae el estómago, provoca movimientos peristálticos. Entonces, este es un sistema de alarma, de alerta, pero el otro sistema es totalmente lo opuesto. Si uno provoca dilatación de la pupila, el otro lo provoca constricción. Si uno provoca aumento de la frecuencia cardíaca, el otro provoca disminución. Por lo tanto, es un sistema que están en equilibrio. En momentos determinados predomina el simpático y en otros momentos predomina el parasimpático. Nunca están, digamos, los dos aumentados o los dos disminuidos. Por ejemplo, podemos poner ejemplos de nuestra vida. Cuando dormimos, el parasimpático se estimula y en otros momentos, cuando estamos alerta, en esto, por ejemplo, yo en este momento me encuentro con un estímulo simpático porque estoy atento, alerta, estoy vigil, estoy consciente, mi cuerpo está activo, pero esto no es constante. Esto tú lo puedes tener en un momento determinado y no lo puedes sostener de forma constante. Las personas que están ansiosas entonces mantienen el sistema nervioso simpático de forma constante, provocándole un sinnúmero de alteraciones a corto y a largo plazo. Por eso vamos a hablar hoy de la neuroanatomía del sistema nervioso límbico, las estructuras que la conforman y una correlación anatomoclínica, es decir, qué pasa en las personas que están ansiosas, qué pasa en las personas que tienen miedo, qué se activa, cuáles son las estructuras que tienen que ver con el sistema nervioso límbico. Cuando yo estudié por primera vez sistema nervioso límbico, me preocupé porque en realidad yo pensé que era algo muy difícil y que yo no lo iba a necesitar. Pero sí, la vida me ha dicho que estas estructuras que parecen complejas, cada día uno las tiene que entender más para comprender qué está pasando en nuestro cuerpo cuando una persona se pone ansiosa. Vamos a hablar, el sistema nervioso límbico lo componen estas cuatro estructuras: la amígdala, el hipocampo, el sistema olfatorio y una corteza especial que se llama supracallosa. Nuestra conferencia de hoy va a hablar sobre todo de la amígdala y del hipocampo. La amígdala es el centro de las emociones, sobre todo del miedo, pero es el centro también que tiene que ver mucho con la ansiedad. Guarda una relación con áreas de la corteza porque es una estructura subcortical. Y el hipocampo es una parte de nuestro cerebro que es cortical, está a nivel del lóbulo temporal y guarda mucha relación con la memoria. Bueno, la entrada del sistema nervioso límbico es el olfato. Bueno, nuestras células del olfato están a nivel de la parte superior de la nariz y ahí perforan una lámina y entran aquí unas neuronitas que van hacia nuestro cerebro y esta es la entrada de este sistema nervioso límbico. Pero vamos a hablar sobre todo de esta estructura que tiene tanto que ver con nuestro comportamiento. Ella se llama amígdala y se localiza aquí, a este nivel. Es en el área temporal. Si nosotros vemos aquí el cerebro de lado, es el área temporal profunda, ¿no? Aquí en un corte coronal podemos observar estas estructuras en rojitas aquí, que es la amígdala cerebral como tal. Esto tiene que ver con el comportamiento agresivo o pasivo, con sentimientos maternos, con el amor, con el afecto, con el sexo, con comer, con beber, con miedo, con motivación. Tiene que ver mucho con los aspectos de la psicología. También tiene una relación importante con el aprendizaje y la memoria, pero el aprendizaje y la memoria que tiene que ver con estas cosas sentimentales o afectivas. Por ejemplo, cómo uno aprende a querer a alguien, cómo uno aprende que algo le gusta o no le gusta, cómo aprendes a
en las cosas que tienen que ver con el beber, qué tipo de bebida te gusta, o en la actividad sexual, qué es lo que te gusta y qué no te gusta. Esta área aquí se correlaciona con el aprendizaje y la memoria de todos estos sentimientos. Y tiene que ver también con el circuito de recompensa. Por supuesto, si es algo que nos gusta, estimula nuestro circuito de recompensa y buscamos repetirlo, porque así es el comportamiento no solo de los seres humanos, sino también de los animales. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que tienen que ver con la amígdala? Bueno, tienen que ver con la amígdala las enfermedades como la trastorno del ánimo, ansiedad, depresión, el autismo, esquizofrenia, los trastornos de la atención y las adicciones. Cada una de estas vamos a irlas esbozando en nuestro curso, pero hoy vamos a hablar fundamentalmente de los trastornos de la ansiedad y sobre todo del miedo en algunas circunstancias como tal. Entonces, esta es la amígdala como tal. Por ejemplo, si vemos este cerebro tiene un corte medial, lo comparamos con este que es una vista lateral, podemos ver en el cerebro, en el corte medial, dónde está localizada la amígdala. Está localizada en la parte más medial de nuestro lóbulo temporal. Esta amígdala tiene que ver mucho con las emociones, pero son las emociones, por decirlo de alguna manera, desenfrenadas, sin control, sin pensarla, sin planificación. ¿Y quién le da ese control, esa inhibición, esa planificación a nuestra amígdala? Le da ese control la corteza motora prefrontal, que ejerce una acción inhibitoria, controladora, como el Estado y una empresa, por ejemplo, que se subordine al Estado y controla esa amígdala, la planifica, la controla, la inhibe. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, y a la próxima diapo vamos a ver cuál es el comportamiento de estas estructuras, de esta estructura que tiene un control sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras emociones desenfrenadas, y cómo tiene que, la maduración cerebral, cómo tiene que ver en esto. Por ejemplo, podemos decir que la amígdala se madura antes, en las primeras etapas de la vida, digamos los 4 o 5 años ya posiblemente esté madura la amígdala, y esta corteza prefrontal no se madura hasta la adultez. Aquí vamos a ver una presentación no sé si podrán entenderla, pero se las voy a tratar de explicar, cómo, por ejemplo, en las etapas de los 5 o 6 años, en la infancia como tal, podemos encontrar que la amígdala está madura, está funcional, hay muchas emociones y existe solamente un impulso de la amígdala hacia la corteza, pero no hay un control inhibitorio de la corteza hacia la amígdala. Es decir, no hay esta flechita azul que viene a aparecer un poco en la adolescencia, pero crece ya en la adultez como tal. Esta gráfica que está en esta publicación, que yo se las voy a dejar aquí, nos expresa que en las etapas de la infancia uno puede tener muchas emociones, pero estas emociones no tienen un control, no tienen una planificación, no tienen un control inhibitorio, como ya empieza a aparecer en la adolescencia, pero aparece mucho más en la adultez. Ejemplos de esto podemos encontrar en la vida diaria. Por ejemplo, un niño es capaz de decir cosas que le nazcan abiertamente, que, por ejemplo, que una muchacha es bonita, y un niño de 6 7 años dice qué linda tú eres, pero ya cuando eres adolescente le da un poquitico más de pena, pero puede decirlo, puede tener acciones y actitudes un poco más avesadas, pero ya en la adultez uno piensa más las cosas desde el punto de vista emotivo, sentimental, es más planificado, si tiene que decir algo o enamorar a una mujer o a una muchacha, ya es un poco más planificado, puede hacerlo con un poco más de tacto, juicio a la hora de hacer cualquier tipo de este tipo de conductas como tal. Entonces, en esta gráfica vemos cómo lo primero que se madura es la amígdala y en el transcurso del tiempo van apareciendo maduraciones de las conexiones de la amígdala con la corteza prefrontal que la inhibe y la controla. Entonces, otra de las estructuras que tenemos que aprender
del sistema nervioso límbico es el hipocampo. El hipocampo está aquí en la parte medial también, pegadita a la amígdala, y tiene mucho que ver con la memoria y el aprendizaje. La memoria declarativa, la memoria espacial. Es decir, una de las primeras áreas que se afecta en la enfermedad de Alzheimer es esta. Por eso los pacientes, los primeros síntomas que pueden tener es la pérdida de la memoria espacial, dónde estoy, la memoria declarativa, es decir, hacia dónde voy, qué día es hoy, pero tiene que ver también esta área con las emociones, porque aquí también se puede almacenar la memoria de las emociones, es decir, la memoria de lo que me gusta, de lo que quiero, de lo que me dio placer en un momento determinado, no solamente la memoria de una lectura, de algo que tengo que recordar en un estudio, sino también de las cosas que emocionalmente a mí me dan placer, ¿no? Entonces, las afectaciones, como dije, de esta área, bueno, pueden producir demencia o síndrome confusional. Entonces, quería mencionarles dos conceptos que son muy importantes, que es un concepto de neurogénesis que vimos en una de las diapos iniciales, y el otro concepto es de plasticidad neuronal. Neurogénesis es formación de nuevas neuronas y plasticidad neuronal quiere decir la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse a los nuevos cambios. Miren, en esta diapo podemos observar lo que le hacía referencia, sobre todo al principio, en las primeras etapas de la vida, aparece la neurogénesis de nuestro cerebro con la formación de forma muy acelerada de neuronas. Estas neuronas se van formando en las primeras etapas, en las primeras semanas, y después, en el transcurso del tiempo, se siguen formando neuronas. Cuando hace 30 o 40 años, cuando uno empezó a estudiar medicina, pensaba que con las neuronas que nacía se moría, pero no es así. La neurogénesis o la formación de nuevas neuronas a partir de células madre se sigue formando, y sobre todo en esta área, que es el área del hipocampo. Y esta formación de nuevas neuronas o neurogénesis nos da la capacidad a nosotros de tener nuevos recuerdos. Porque ¿qué cosa es memoria? La memoria es la formación de nuevas neuronas y la formación de nuevas sinapsis entre neuronas. Por lo tanto, en la medida que uno va aprendiendo, generando recuerdos, ya sean recuerdos de la vida, de emociones, va generando nuevas neuronas y va generando nuevas sinapsis entre las neuronas. Y esto se llama sinaptogénesis. Y esta sinaptogénesis la vamos a ver aquí, que también se conoce con el nombre de plasticidad cerebral. Si ustedes pueden observar, aquí hay tres gráficos o tres cuadros. El primer cuadro es un cuadro en el que se ven unas neuronas y unos axones y una sinapsis entre las neuronas. Esto es un estudio experimental, por supuesto, donde en el cual se vio que habían neuronas que al estimularla provocaban, es decir, o animales que al estimularse provocaban mayor cantidad de sinapsis y axones nuevos entre las neuronas. Esto era antes del entrenamiento, este es 2 semanas de entrenamiento y este es 2 meses después de entrenar. ¿Qué quiere decir esto? Que la sinaptogénesis es la formación de nuevas sinapsis que se provoca después de un entrenamiento continuo, prolongado, y esto nos hace que nosotros recordemos. Aquí estas neuronas, estas sinapsis, estas axones son nuevos recuerdos, son recuerdos solidificados que nosotros tenemos. ¿Y qué cosa es entonces el olvido estructuralmente hablando? El olvido significa esto, apoptosis, la muerte de neuronas. La destrucción de esta sinapsis significa el olvido. Por lo tanto, todos los entrenamientos continuos nos pueden hacer formar nuevas neuronas, nuevas sinapsis y nuevos axones, lo cual es el recuerdo que nosotros vamos a generando en nuestro cerebro, se traduce en este tipo de cosas. Bueno, vamos a hablar de ejemplos clínicos, ¿no?
ejemplos clínicos. Hasta ahora vimos la amígdala, vimos el hipocampo como tal, como estructuras del sistema límbico. Pero vamos a hablar de ejemplos de la vida diaria, cómo funciona esta amígdala y cómo funciona este sistema límbico en nuestra vida diaria. Por ejemplo, podemos ver aquí, este es el corte medial de nuestro cerebro. Vamos a hacer una correlación anátomo-clínica, pero del miedo. Por ejemplo, aquí vamos a poner ejemplos. Estos ejemplos voy a poner uno o dos, pero ustedes van a hacerme alguna pregunta y yo les voy a responder al finalizar de la clase sobre el funcionamiento de nuestro cerebro en algunas situaciones especiales emocionalmente hablando, porque el día de hoy vamos a hablar de las emociones. Bueno, ¿qué pasa con el miedo? Vamos a hablar que el miedo surge por un estímulo externo o interno. Permítame, voy a tomar agua que todavía estoy un poco difónico. El estímulo externo es algo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, vemos que alguien se nos acerca o estamos en un lugar que podemos correr peligro. Entonces, ese estímulo se llama estímulo externo. El estímulo interno es el estímulo que uno piensa, se imagina cosas y puede sentir miedo sin ver, sin estar expuesto a ningún tipo de estímulo como tal. Ese estímulo llega a la corteza cerebral, a nuestra corteza. Por ejemplo, si es la visual, llega a la parte más posterior. Si estás viendo algo, si estás oyendo algo, si estás tocando algo, llega a la corteza sensorimotora. De ahí se proyecta a nuestra amígdala. La amígdala es la que establece la señal de alarma, la que activa nuestro sistema nervioso simpático. Voy a hacer un pase a la otra diapo. Nuestro sistema nervioso simpático lo activa la amígdala. Pero la amígdala tiene relación mucho con el hipocampo y el hipocampo genera nuevas sinapsis, nuevas neuronas y nuevas axones que nos hacen recordar que este estímulo nos generó miedo. Eso llega el impulso de la amígdala al hipotálamo y desencadena entonces hacia el sistema nervioso simpático una estimulación. Esa estimulación que nos provoca en nuestro cuerpo. Nos provoca lo siguiente: dilatación de la pupila. Pensemos que estamos en una calle oscura, la pupila se nos dilata, salivamos, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial, hay una contracción del estómago. En ese momento a nadie se le ocurre comer ningún alimento porque estamos contraídos, toda nuestra sangre va para los músculos, hay un aumento del peristaltismo del colon, hay algunas personas que han tenido hasta diarrea en ese momento, en el momento del estrés agudo, hay una contracción de la vejiga y hay una contracción muscular total. Esto es provocado por un miedo repentino en una situación específica. Pero, ¿qué pasa? Y vamos a volver a la diapo anterior, que ya nosotros aprendimos de ese miedo, porque ese miedo ha generado un aprendizaje a nivel del hipotálamo, generando nuevas sinapsis, nuevas axones, y ya frente a pensar nada más que nos vamos a enfrentar a ese miedo, entonces ya se activa nuestro sistema nervioso simpático, provocando similares síntomas a las que nos provocó aquel día. Esto ha sucedido con muchos pacientes y podemos hablar de una enfermedad como tal que se llama estrés postraumático. Pacientes que han tenido estrés postraumático por diversas situaciones, violencia, violaciones, traumas psicológicos, y que el hecho de pensar en eso, nada más de pensarlo, o de estar en un ambiente similar a eso, a ese que generó ese problema, entonces ya le puede desencadenar estimulación simpática con todas estas manifestaciones como tal. Entonces, este es un ejemplo de cuáles son las manifestaciones clínicas que se pueden provocar. Por ejemplo, podemos hablar de un ataque de pánico. Un ataque de pánico puede venir de un estímulo, ya sea interno o externo. Eso llega a la corteza, estimula, sobreestimula la amígdala. Eso va generando recuerdos, estimula el hipotálamo y ahí al sistema nervioso simpático. Y si vemos la sintomatología que aquí les tengo a continuación,
Aquí me faltó nada más, por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria, pero todos los demás se pueden observar en un ataque de pánico en un paciente como tal. Entonces, aquí pongo una pregunta. ¿Por qué después de haber sufrido una situación que nos causó miedo es más fácil generar iguales efectos solo con pensar o tener situaciones similares? Bueno, ya esta pregunta la respondí, que esto tiene que ver mucho con el aprendizaje que nos genera la relación amígdala-hipocampo, que nos genera un aprendizaje y esto nos hace que en situaciones similares podamos desencadenar el mismo efecto con, digamos, con pequeños estímulos como tal. Entonces, vamos a hablar del miedo. Mire, hablamos del miedo, aquí se lo puse ya de forma gráfica la respuesta, que es la formación de nuevas sinapsis, nuevos axones, provocada por el estímulo que nos provocó ese miedo, nos hace que tengamos un aprendizaje y en la medida que nosotros nos enfrentemos a ese miedo de nuevo, podemos encontrar una respuesta mucho más rápida. Hasta aquí todo lo que tenía para hablar del sistema nervioso límbico, de la amígdala, del hipocampo. Hice un resumen de todas las cosas que vimos con anterioridad para que las tuvieran un poco frescas o por lo menos supiéramos qué es lo que hablamos. Y en la próxima clase vamos a hablar de las funciones de la corteza cerebral, de las diferentes áreas, lenguaje, funciones de conocimiento, funciones ejecutivas, vamos a hablar de memoria y vamos a hablar del ciclo vigilia-sueño. Y ya la próxima clase hablaremos ya de las bases biológicas de las enfermedades psicológicas o psiquiátricas como el autismo, la